los justos. Entonces, esperanza es no obtener todavía lo que se nos ha prometido. Esperanza es estar en un estado de expectativa a las cosas prometidas, ¿verdad? Cuando hemos recibido una invitación de una boda, normalmente nos la dan con una anticipación de 15 días, ¿verdad? Y pues los novios, el novio y la novia tienen esa expectativa, están en esperanza todavía, ¿verdad? Y cada día lo empiezan a contar, cuando ya faltan pocos, ya es dentro de 8 días, dentro de 7, dentro de 6. ¿En qué estado están? Esperanza, ¿verdad? Y llega el día de la boda, ¿verdad? La gran fiesta, ¿verdad? Se cumplió, por eso se hace fiesta, porque se cumplió una meta, una propuesta, una promesa. Entonces yo quiero hablarles acerca de la esperanza en la cual mucha gente cifró su expectativa en el futuro. Abraham fue uno de ellos. Dios le dio la promesa a Abraham para muchos años, para cientos de años, miles. Y Abraham creo que a lo mejor no lo entendió, ¿verdad? Pero Abraham miraba ese cumplimiento. Entonces, en la Escritura se habla con frecuencia de la esperanza. ¿Pero de qué esperanza? En los cumplimientos de las promesas de Dios. Cuando esperamos que se cumplan las promesas de Dios, estamos en esperanza, ¿verdad? Y pues como dice la Escritura que leímos en Proverbios, dice que la esperanza que se demora, ¿qué produce? Inquietud, tormento del corazón. Dice, pero el deseo cumplido es fiesta, es vida de la carne, es vida del espíritu, si hablamos bíblicamente, ¿verdad? Entonces, vas a encontrar en tu Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, varias palabras esperanza, pero vamos a entenderlas. Como vimos la semana pasada, hablamos de las eras de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Hablamos de las eras, ¿verdad? Entonces, muchas de esas eras ya se cumplieron. Te digo, ya se cumplieron todas, ¿verdad? Ya se cumplieron todas. Entonces, te digo en la conclusión, nosotros ya no esperamos nada. ¿En qué estado estamos? En el disfrute. ¿Dónde estamos nosotros? En el disfrute, pues ya se cumplieron todas las cosas. La redención ya fue completa. Cristo ya nos salvó desde hace 2000 años. Nosotros cuando nacimos, ya la salvación había sido abonada a nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar de las Escrituras del Nuevo Testamento. ¿Qué esperaban los hermanos en el siglo I, verdad? Cuando fue el tiempo de la gracia. Ya desde la antigüedad los judíos, ¿verdad? Que David, que escribió muchos salmos, pues hablaban del tiempo venidero, ¿verdad? Anhelaban un tiempo donde no hubiera pecado, donde no hubiera maldad. Esperaban un reino establecido donde todo funcionara bien, ¿verdad? Entonces era su expectativa, ¿verdad? Y si ven ustedes la profecía que vimos de Daniel hace una semana, hablaba de eso. Dijo que la iniquidad iba a ser quitada, ¿se acuerdan? Lo recordamos, es Daniel 9:24. Daniel da esta expectativa, ¿verdad? Y lleva a la gente a esperanza, ¿verdad? Dice, y sí, el ángel, Dios le dio la fecha, le dijo, en 490 años esto va a suceder. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, que era Jerusalén, para terminar. ¿Qué iba a terminar? La prevaricación. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable o justicia eterna, y sellar la visión, la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces esta profecía estaba en el futuro. Entonces la gente que la leyó, ¿cómo estaba? En esperanza, ¿verdad? Pero para nosotros ya está cumplido, hermanos, como lo puedes leer en la Escritura, ya está cumplido. Entonces, como te decía, el pueblo del Señor, los judíos, las 12 tribus, pues esperaban estos cumplimientos. Y vete a Salmo 65, verso 5, ellos anhelaban cambios, ¿verdad? Si ven, los judíos siempre estuvieron ahí atacados por los pueblos circunvecinos, ¿verdad? Los cananeos, y luego se establecen en Jerusalén. Los filisteos estaban en contra de ellos. Miren la oración: con tremendas cosas
nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Es ser, Señor, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Ahí está el corazón del pueblo israelita en Dios para ver un futuro prometedor. Y hermanos, a lo largo de la Biblia vas viendo cómo la esperanza se va convirtiendo en realidad, ¿verdad? Dios le dio una promesa al patriarca Abraham, ¿verdad? Siendo de 75 años, Dios se le aparece y le habla, ¿verdad? Claro, en sueños. Y le dice, le da una promesa que está en Génesis 12, no la vamos a leer. Pero dentro de las promesas principales le dice que él va a ser padre de multitudes. Y le dice, tú vas a heredar, tú vas a tener prole, vas a tener descendencia que yo te doy. Le da una promesa. Y la promesa se fue aclarando, van a tener un hijo que yo les doy. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Ya tenía más o menos como yo, ¿verdad? Poquitos, 2 años menos. Y Abraham pues había vivido toda su vida con Saraí, no habían tenido hijos. Y luego Saraí pues había sido estéril. Entonces, ¿había esperanza? No, en lo natural no. Saraí era estéril. Abraham viejo, ¿sí? Y luego dice que Saraí ya estaba en la vida donde, ¿cómo se llama? Había pasado ya se me olvidan los términos, es decir, ya no podía tener hijos, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Menopausia, gracias, ¿ya? Entonces todo en contra, estéril, menopausia, viejos, ¿sí? Pero hermanos, Abraham le cree a Dios, claro, tuvo un traspiecito ahí, y Sarai también, ¿verdad? Porque Sarai le dice, oye, pues a lo mejor Dios quiere que tú tengas un hijo con mi criada Agar. Así es que, Abraham, adelante, ¿verdad? Y ustedes saben lo que sucedió, nació Ismael, pero no era el plan de Dios, o sea, ellos malinterpretaron. Dios dijo, yo les voy a dar un hijo. Y van pasando los años, Abraham cumplió 80, y decía, bueno, Dios me dijo, 85, y dijo, pues no veo nada. Y llegó a los 90, ¿y qué creen? Nada. 95 y nada. Señor, hace 30 años tú me diste la promesa, ¿verdad? Vayan a Romanos 4, verso 17. Lo que Dios promete, lo cumple, aunque tú no lo veas. Pablo dice que es mejor andar por fe en lugar de por vista. Lo que Dios prometió, lo cumplió. Lo que Dios promete, lo cumple, ¿verdad? Si el Señor dice, abriré las ventanas de los cielos, ¿qué crees? Las va a abrir, las va a abrir. O sea, Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta. Y miren lo que habla Pablo acerca de Abraham. Dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, te he puesto por padre de muchas gentes, multitudes, delante de Dios a quien creyó, habla de Abraham, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Verso que sigue. Dice, él creyó, este pasaje me gusta mucho, dice que Abraham creyó en esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿En qué estado estaba? Esperanza, ¿verdad? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él tenía la esperanza, él creyó, pero no se había cumplido. Y llegó a 96 años, ¿y qué creen? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Pero qué hizo en ese tiempo? Verso que sigue. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tenía 99. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que no se debilitó en la fe. ¿Qué hizo mientras sucedió? Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad, fue un hombre de fe, por eso el padre de la fe, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo? Alabó a Dios todos los días.
dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y llegaron los 97 y nada. 98. Pero al 99 le dice Sarai, oye, siento algo, me siento rara. Le dijo Sarai, me siento rara, tengo asquitos. Véngase, mijita, véngase, la voy a cuidar. Hermanos, Dios les dio un hijo. Sarai era un poco menor que Abraham, pero ya era grande. Dios les dio un hijo para cumplir la promesa. Cuando nació Isaac, ¿qué le pasó a la promesa? Se cumplió. ¿Qué había? Realidad. Después de la promesa, ¿qué viene? Realidad, ¿verdad? Entonces Abraham dijo, Dios, sí. Y dice, Isaac va a ser el padre de multitudes. Isaac va a ser mi heredero, tu heredero. Isaac va creciendo, se hace un adulto. Y llega el tiempo del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la esposa de Isaac? Rebeca, ¿verdad? Y tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Y otra vez, hermanos, no veas lo natural. Para la gente que seguía la promesa, ¿quién era el heredero? Esaú. ¿Y fue? No, Dios no escogió a Esaú. ¿A quién escogió? Escogió a Jacob. Y de Jacob dice que nacieron como las estrellas en multitud. Jacob era como los matrimonios mexicanos de hace 50 años. ¿Cuántos hijos tenían? Hace 70. 12, mi mamá tuvo 12 hijos. Alguien dio más, 18, ¿verdad? Por allá. Sí. Pues hermanos, ahí nació la multitud en lo natural, pero Dios no le iba a dar tan solo hijos naturales, sino hijos espirituales. Dijo, tu descendencia va a ser tan grande que ve las estrellas en una noche estrellada y a ver si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y un día Abraham se puso a contarlas, ¿verdad? ¿Qué crees que le pasó? No puedo, Señor. Como el polvo de la tierra, de la arena, del mar. Y dijo, Señor, cuánta bendición me has dado. Entonces, Abraham no vio el cumplimiento total, vio el inicio, ¿verdad? Con Isaac y con sus nietos. Entonces, ¿de dónde vendría Jesucristo? ¿De la simiente de quién? De Abraham, exactamente. Entonces tú empiezas a entrar en la Biblia y hermanos, en el siglo primero de nuestra era, si ven la era se ubica, Jesucristo nació en el año, según los historiadores, en el año, ¿cuándo nació Jesús? Jesús, en María, ¿cuándo nació Jesús? En el año 0, en el año 0. O sea, cuando se hizo el cómputo del tiempo, para hablar del cristianismo establecieron el año 0 el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Jesús nace en el año 0. Y ya después hubo una equivocación, por eso en tus Biblias dice año 4. Tuvieron un error de 4 años. Pero la idea era establecer el año 0, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el Señor cumple las promesas de Daniel. Viene el Mesías, se va a poner fin al pecado, a la iniquidad, ¿verdad? Viene la justicia perdurable. El Mesías ya lo pudieron ver, a Jesús, y el Señor hace toda la obra de salvación en la cruz, en ese gran consumado de Juan 19:30, cuando dijo, consumado es, dijo, ya está. Pero hermanos, ya está, pero faltaba la factura, faltaba la confirmación del Padre. Por eso la iglesia miraba todavía al futuro. La iglesia de hace 20 siglos miraba al futuro. Viene una consumación mayor, ya eran salvos. Mira, la salvación que Cristo trajo tuvo 3 aspectos, ojalá los aprendas. La primera, salvación espiritual, salvar el espíritu del hombre a través del Espíritu Santo en los creyentes, ¿sí? Primer aspecto de la salvación. Segundo aspecto, la mayoría, ¿quiénes eran de los que formaban la iglesia de ese tiempo? Judíos. La salvación de la esclavitud de la ley.
Gálatas 3:13, de favor, para que se comprenda esto. Gálatas 3:13. Cristo, dijo Pablo, nos redimió de la maldición de la ley. La ley estaba vigente, hermanos, todavía cuando Pablo escribió estas cartas. Todavía hacían sacrificios en el templo judío. Pero el segundo aspecto de la salvación era este: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Un judío que había nacido de nuevo espiritualmente dejaba la ley de Moisés, dejaba de ofrecer sacrificios. Entonces Dios le había salvado ¿de qué? De la maldición de la ley. Nosotros no nacimos ahí. Y tercer aspecto de la salvación: los libró de la ira que se llamaba en el Antiguo Testamento ira venidera, hermanos. Dios juntó todo el pecado desde Adán hasta el año 70. Y Cristo dijo que la ley se iba a cumplir. La ley hablaba de juicio a los transgresores. Entonces, en el año 70, hermanos, vino el juicio. ¿Quiénes se salvaron? De los judíos. Los que habían creído. Entonces, la salvación tuvo tres aspectos. La primera, ¿cuál fue? Espiritual. La segunda, los judíos libres de la ley. La tercera, de la ira. Ahora, una pregunta: ¿nosotros estamos bajo ira venidera? Ya no, ya pasó. Tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, dice que Jesús nos libra de la ira venidera, pero ¿fue para quién? Para ellos. No podemos aplicar eso para nosotros, que estamos 20 siglos después. Por eso te digo, nosotros estamos en el cumplimiento. ¿Y cómo se llama el cumplimiento? Disfrute. ¿Dónde estamos nosotros? Disfrute. Ya Dios hizo toda la transformación. Tú vas a decir, bueno, ya Dios, entonces ¿qué hago? Pues aprende las escrituras y disfruta a Dios, porque tienes una fe mayor a la gente de ese tiempo. ¿Sabes cómo se llama? Fe consumada. ¿Por qué se llama fe consumada? Porque esa fe que vino desde Abraham fue avanzando. ¿Quién consumó todo? Jesús. Por eso le llaman el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros no tenemos fe en esperanza, sino tenemos fe realidad, fe consumada. ¿Estamos en esperanza? No. Estamos benditos. Amén. Estamos bendecidos plenamente, hermanos. Y si tú ves, la iglesia todavía de hace 20 siglos esperaba, porque todas las cartas están antes del año 70. La última carta que se escribió, es posible, fue la de Juan. ¿El evangelio de quién? De Juan. Se escribió antes de la gran conflagración. Y el libro de Apocalipsis. Romanos 8:24. La iglesia ya había sido salvada, pero estaban en arras, estaban en cuota inicial, en bendición inicial. No tenían toda la bendición que tenemos nosotros, porque faltaba un cumplimiento, que era pues la manifestación de Cristo en las nubes y el juicio a los perseguidores de la iglesia, que fueron los judíos. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Eran salvos plenamente? ¿Tú qué crees? Según la escritura esta. No, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces lo que está diciendo Pablo, hermanos, todavía falta más. En esperanza fuimos salvos. ¿Por qué? Porque todos los perseguidores vivían. ¿Quién persiguió a la iglesia? El judaísmo. Muchos hermanos murieron por su fe. Entonces los hermanos estaban sufriendo por su fe. En la mañana leímos Hechos capítulo 5 antes de empezar con el ensayo. Y habla del hecho cuando los predicadores, los apóstoles, Pedro, empieza a predicar el evangelio directamente en la ciudad de Jerusalén. Y la gente se junta y dicen los sacerdotes, estos cuates van a llenar a Jerusalén de su doctrina. ¿Y qué hacen estas personas?
los persiguen, ¿qué más? Les dan su calentadita, se los golpean, literalmente los golpean, los meten a la cárcel. Ahí sucede un milagro, Dios los saca de la cárcel, puedes leer Hechos 5 en tu casa. Y el sumo sacerdote se queda, ¿cómo es posible, verdad? Y les dice, les prohibimos que hablen más de Jesucristo, no lo hagan. Y dice que después de intimarlos, les dieron los golpearon. Y dice que salieron gozosos de la cárcel por haber recibido azotes por causa del nombre. ¿Cómo salieron? Salieron golpeados, pero ¿cómo salieron? Gozosos, ¿verdad? Y hoy una pregunta, ¿y por qué? Pues porque tenían una vida, ¿en dónde? En el Espíritu. Entonces los golpes, Señor, si es por tu causa, amén, y recibo más, porque el Evangelio estaba siendo predicado. Fueron estos tiempos, hermanos. Todavía no se cumplía el último evento, el juicio final a los del antiguo pacto. Por eso Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Verso que sigue. Miren cómo eran consolados. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y cómo, verdad? Fíjate qué maravilloso. Verso que sigue. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién los consolaba? El Espíritu Santo. Era una iglesia salvada, ¿en dónde? Ya lo vimos. ¿En dónde era salvada? En el Espíritu, ¿verdad? Y ahí te va otra escritura, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice Pablo, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados, ¿cómo dice? Sí, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios les dio la promesa, está en Lucas 24. Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Verso que sigue. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué? Verso anterior para que se entienda. Verso 13, hijito. Dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con quién? ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Verso que sigue. Es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo fue las arras de la herencia de los hermanos de hace 20 siglos. ¿Qué son arras? Compromiso. A ver, alguien más. Lo vemos en las bodas, ¿verdad? Los padrinos de arras, pasan unos testigos y entregan unas moneditas, ¿verdad? Al novio, y el novio se las da a la novia, le dice unas palabras. ¿Qué son arras? Entonces, ¿qué dice el novio? ¿Qué le dice a la novia? Dice, mira, recibe esto como una cuota inicial, el primer gasto que te entrego de la casa, el primer gasto, ¿sí? Cuídalo, administralo bien porque es para nuestro hogar. Entonces, ¿qué le dio? ¿Le dio toda la fortuna? ¿Qué le dio? Una garantía, una provisión, una garantía. Está diciendo, te garantizo que yo, como marido tuyo, voy a proveer todo lo que falte para nuestro hogar. Entonces, hace un compromiso. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué fue? Arras. Pero dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces la iglesia estuvo en arras. ¿Tenían la bendición plena? No, todavía no, hermanos. Entonces la iglesia de Pablo, en el tiempo de Pablo, estuvo en arras, que es cuota inicial, compromiso. Y el ejemplo es el siguiente: en ese tiempo alguien compraba un terreno de 1000 metros. Le hacían el contrato, 1000 metros a peso. Son 1000 pesos. Bueno, y el comprador decía, aquí están los 1000 pesos, ya te compré el terreno. Y el dueño decía, no había notario en ese tiempo, bueno, aquí tienes una bolsita de la tierra del terreno, esta es la garantía. ¿Qué era la tierrita?
las arras. Entonces recibía las arras. Y ya teniendo las arras, ya, pues el terreno es mío. Entonces la iglesia del primer siglo estuvo en arras ¿hasta qué tiempo? Hasta el año 70. Ya hasta el año 70 se terminó la bendición, cuota inicial, sino vino la bendición plena. Entonces a partir del año 70 ya no hay esperanza, todo se cumplió. Sí. Sí, Mateo capítulo 24, Lucas 13, Marcos 13 y Lucas 20, si lo quieren leer en casa, léanla por favor. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 20, 21. ¿Sí? ¿Habló del juicio? ¿Él habló del juicio? ¿Sí? Habló del juicio. No podía venir la justicia perdurable si no se terminaba con el antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? La ley, el templo, los sacerdotes. Dice Hebreos, si hay cambio de sacerdocio, pues es necesario cambio de todo. Entonces, en ese tiempo, hermanos, la esperanza era ver el futuro del reino implantado, glorioso de Cristo, ya sin enemigos. ¿Y los enemigos qué les pasó en el año 70? Cristo los puso por estrado de sus pies. El templo fue destruido. Si no hay templo, no hay ley. Si no hay ley, no hay culto. Si no hay culto, ya no hay promesas. Las promesas fueron cumplidas. Y los judíos necios quisieron otra vez edificar el templo durante todo este tiempo, 2000 años. Creo que en el año 600 ya iban reedificando el templo, antes del año 600. Y viene un terremoto. ¿Qué crees que le pasó a su construcción? Se cayó. Jerusalén ha sido la pugna. Y dicen, es que se va a levantar otro templo. Y ya no. Sería una aberración. Cristo cumplió todas las promesas del Padre. No va a haber otro templo, porque el templo de Dios ya existe. Son personas que están llenas del Espíritu Santo. El templo es espiritual. Romanos 5. ¿Se entendió? Ya no estamos en arras. Eso quiero que lo entiendan bien. Ya se cumplió. Para otra te voy a explicar qué es la redención de la posesión adquirida. Es otro tema. ¿Cuál era esa posesión? Claro que es gloria, pero hay que ver ese tema. Romanos 5, hijito. Romanos 5, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, ahí está la fe en la sangre de Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso hasta el 5, hijito, de favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el Evangelio, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué? ¿En qué se gloriaban? ¿Ya tenían la manifestación completa de la gloria de Dios? No. Dice, esperamos la manifestación de la gloria de Dios completa. ¿Cuándo fue? Año 70, hermanos. Verso que sigue. Estaban en esperanza. Verso que sigue. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Pues claro, porque eran perseguidos. Entonces decían, bueno, pues mientras sucede, vamos a soportar las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nosotros ya no nos tocó la tribulación. ¿A cuántos hermanos han perseguido por su fe? Pues algunos sí han muerto, sí, porque todavía hay poblados que no encuentro la palabra, pero sí no hace mucho tiempo un pastor fue muerto en una población de aquí del norte, por las montañas, unos 40 años. ¿Por causa de qué? Su fe, lo machetearon, se murió. Claro, se fue, pero todavía hubo persecución. Pero aquí en Orizaba, ¿quién nos persigue? Es más, te voy a decir algo. Ya Dios hizo la obra de evangelización en todo el mundo. ¿Quién no conoce de Cristo en el mundo? Todos conocen. Podemos hacer una encuesta. Si usted conoce de Cristo, sí, pues sí, Cristo murió en la cruz, murió por mí. Vino a enseñarnos a morir, pero tienen conocimiento, ¿sí o no?
Entonces, la iglesia ya no evangelizamos. Pero no seas flojo, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia no evangeliza, pero ¿qué hace? Concientiza a la gente, o sea, le hace consciente, ya Dios trajo la salvación, ya Dios te reconcilió consigo hace 2000 años, tú estás reconciliado, tú estás reconciliada, tú estás viviendo mal porque quieres, pero Cristo ya pagó el precio por ti. Ese es nuestro mensaje ahora, hacerlos conscientes que ya Dios los lavó con su sangre también. O sea, Cristo no murió por poquitos, murió por todos. Pero los que disfrutan la bendición son los plenos, los que decimos, Señor, encontré la perla de gran precio. Somos los que disfrutamos, ¿no? Nos libró de vicios, de temores, de complejos, nos dio dirección para la vida, ¿no? Disfrutamos. Ya Dios me había redimido antes de que yo naciera. Pero si no lo hubiera conocido, yo me hubiera muerto, físicamente hablando, ni hubiera disfrutado la vida. Entonces, qué bueno que tienes la herencia de Dios en Cristo. Y qué bueno por la herencia, Señor, que me has dado en tu Hijo. Porque tienes todo. En Cristo tenemos todo. Tenemos dirección. Amén, amados. No hay mejor cosa que conocer al Señor. Y luego con esta bendición ya no esperamos nada, sino bendición plena, siempre bendición plena. Ya leí hasta el 5, ¿verdad? ¿Qué verso va? 3, verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La iglesia estaba sometida a prueba, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque Dios va a cumplir. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿De qué hablaba Pablo? De las arras. ¿De qué hablaba Pablo? Ahí están las arras, hermanos. ¿Sí ven? La iglesia del primer siglo estuvo en arras. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la iglesia del primer siglo estaba creciendo en el conocimiento. Nosotros ya tenemos digerido todo, ¿verdad? Tenemos una Biblia. Los hermanos no tenían nada. Las cartas las leían en las reuniones. Y si entendiste bien y si no, pues ya no, ya se leyó la carta. Pero nosotros somos afortunados. Hasta en tu teléfono tienes la Biblia y no la lees, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen su teléfono en la Biblia y no lo leen? Sean honestos. Pues sí es cierto, ¿verdad? Mejor nos vamos al libro de papel. Tito 2:11. Pablo esperaba el cumplimiento, hermanos. Pablo en su epístola, Tito 2:11, miren lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en esta era sobria, justa y piadosamente, verso 13, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué esperaban? La manifestación gloriosa de ¿quién? Ya Jesús ya había venido, ya había venido, ¿no? Pero esperaban ¿qué? La manifestación gloriosa fue la venida en juicio en el año 70. Por eso dice, todavía estoy en esperanza. Verso que sigue, hasta el 13. Hasta el 13, Benjamín. Entonces, estaban en espera, hermanos. Tito 1, verso 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza, ¿qué dice? Entonces la vida eterna estaba igual en arras. Estaba en arras. Teníamos una cuota inicial, el consumado esa era una cuota inicial. Dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y así encuentras muchas escrituras. La esperanza en las cosas gloriosas que vendrían. Y ya te las expliqué. El Señor Jesucristo dice, lo vimos la semana pasada, que entró en el tabernáculo no hecho de manos, sino en el cielo con su propia sangre.
y obtuvo eterna redención, ¿sí? Y después de esto, ¿qué pasó? Vino en una nube, Dios el Padre venía en una nube para hacer juicio a las naciones. Vino en una nube Jesús, no vino para ver la nube con ojos naturales, ojos espirituales, y trató con los pecadores desde Adán hasta el año 70, hermanos. Vino el juicio final, era la ira venidera. Cuando encuentres ira venidera, esta sucedió en el año 70. Una vez que el templo fue destruido, todas las promesas cumplidas, entonces vino vida eterna plena. Ahora, ¿qué es vida eterna? ¿No se han aprendido la definición? ¿Qué es vida eterna? Espero que te lo aprendas hoy. ¿Qué es vida eterna? Tienes vida eterna, yo tengo vida eterna, Martín tiene vida eterna, mi hermana tiene vida eterna. Disfrutamos la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Así es el conocimiento de Dios y el Padre acerca de su obra de salvación a mi favor, a tu favor, ¿sí? Jesús lo definió, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna es la aplicación de toda la obra de Dios a mi vida por la fe consumada. Tenemos vida eterna, entonces no vamos a morir para obtener vida eterna. Cuando nos vamos de esta tierra nos llevamos la vida eterna. En otras palabras, ya estamos viviendo en el cielo, tenemos ya cielo, porque ya la salvación fue completa. Entonces estar en Dios es estar en el cielo. Entonces cuando te vas, nada más es un cambio de lugar. Se queda la carne, se va tu espíritu. Vida eterna se va con tu espíritu. Amén. Pero la enseñanza es: ya no estamos en esperanza, ¿sí? Porque la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? La gran tribulación, hay gente que no cree esto todavía, se lo digo con respeto. Es que viene la gran tribulación por no entender bien, pero creo que les interesa porque siguen en las fiestas y chupando Entonces ya Dios hizo la obra completa de salvación. ¿Qué nos queda a nosotros? Ya lo dije varias veces. Goza lo que Dios nos ha dado en Cristo. Tienes una fe mayor a los hermanos del siglo I. Se llama fe consumada. Y creo que es toda la enseñanza. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanos? Sí. Sí hubo eventos sobrenaturales. Les voy a pedir que busquen los eventos del año 70 por Flavio Josefo en internet. Flavio Josefo fue un escritor judío. Hermanos, hubo eventos sobrenaturales. Las cosas que dijo Jesús en Mateo 24, sí hubo eventos sobrenaturales, sí. Pues un evento sobrenatural es que el templo fue destruido. Ese templo majestuoso, hecho de espesores de piedra, yo creo que de más de 2 metros, fue destruido, hermanos. Pero sí hubo eventos sobrenaturales. Los que quieran ahondar más sobre el tema, busquen. Si no, lo vamos a ver la próxima semana. Lo que pasa es que nuestra computadora no sirve, el sistema ya no sirve para poder bien aquí, poder ver el video. Pero ese video nos dice qué sucedió en el año 70, qué pasó, y los eventos sobrenaturales. Cuando antes de la destrucción, una puerta muy pesada se abrió, la puerta del templo. Y dicen que los sumos sacerdotes dijeron, esto no es buen augurio, como una piedra, una puerta muy pesada se abrió. Hubo señales en el cielo, las señales que habló Jesús. Dicen que en el cielo parecía como ver ejércitos, así lo narran, ¿verdad? Y se empezó a ver mucho temor en la gente. O sea, sí hubo eventos sobrenaturales, lo que pasa es que estamos a 2000 años. Pero gracias a Dios por ese testimonio de Flavio Josefo. Pueden buscarlo también para leer.
Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, tomo 1 y tomo 2. Para que no te canses, lee nada más el tomo 2, que habla del evento final del año 70. Flavio Josefo habla de cómo fue la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo contabilizó 1.100.000 judíos muertos. Fue una masacre, hermanos. El general romano Tito fue el instrumento de Dios para terminar con los judíos apóstatas. O sea que el juicio vino. Si tú lees la ley, en Deuteronomio 28 se cumplió la ley. Pero si tú no obedeces, pues viene peste, tribulación, muerte. Sí. Sí. A partir de ahí ya no fueron perseguidos los cristianos. Sí, sí, los que después por los romanos, o sea, la persecución siguió hasta el año 300, hasta el siglo IV, 380 y tantos. Lo que pasa es que Constantino tuvo un sueño y se convierte al cristianismo y hace oficial el cristianismo y empieza el catolicismo. Pero aunque eran perseguidos, ya no estaban en armas. No, ya estaba cumplido todo. Tenían gozo pleno. Aún en la persecución. Lo que pasa es que mucha gente no entendió. Pensó que estaba en arras, pero no lo entendió. Solo los entendidos. Nosotros somos bienaventurados porque, hermanos, tenemos los elementos para estudiar. Hace 20 años no había internet, 25. No encuentras mucho material. Escritores ungidos por Dios que dejaron un testimonio. Entonces, realmente eso te enseña a interpretar la escritura, son maestros. Entonces nosotros ya no estamos en arras, todo está cumplido. ¿Sí? Amén. Si tú quieres ayunar, quieres estar de rodillas, amén. ¿Sí? Quieres aventar 5 días de ayuno, amén. Es tu gusto, ¿verdad? Pero no abona nada para Dios, ni Dios te va a alabar. Porque el sacrificio que interesó al Padre fue el sacrificio de su Hijo. Bendecidos, amados, bonita semana y feliz domingo en el nombre de Cristo.